en Nicaragua. O sea, eso es una publicidad entonces. Eso es publicidad, eso es propaganda política. Ajá, y los productores de Portuguesa que han reafirmado eso y han dicho que eso es cierto. Bueno, porque aquí hay productores que le deben favores al gobierno. Aquí hay productores y dirigentes gremiales que tienen aviones comprados a la sombra del poder. Mientras los agricultores de muchas asociaciones están arruinados y no tienen ni siquiera para cambiar un caucho, una camioneta o un tractor, tú ves que aquí hay dirigentes que andan en grandes rocheles y grandes negociaciones con gente del gobierno porque encontraron un filón para meterse por ahí. Valorar. Les saludo para iniciar una nueva entrevista de su espacio En la Palestra desde la calle y seguir pulsando la opinión pública acerca de los temas que están, como el nombre del programa, En la Palestra. Hoy oportunamente vamos a conversar con José Ruiz Parra, dirigente agropecuario, productor agropecuario del Estado Portuguesa, dirigente político, para tratar diferentes temas que están en la palestra. José Ruiz, bienvenido. Bien, encantado y saludarlo y felicitarlo por el gran esfuerzo que supone hacer periodismo independiente en una situación tan complicada, desde lo económico hasta lo tecnológico. Tenemos fallas con el internet y muchas cosas, y te sigo todos los días y tu trabajo pues es reconocido por todos y así de verdad debe continuar. José, me gustaría que nos dieras respuestas cortas para que nos rinda el tiempo, porque tú sabes que el tiempo en redes sociales es bastante breve. Sí, señor. Quisiera iniciar la entrevista con una descripción que tú nos dieras, una descripción sucinta de cómo ves tú a Venezuela actualmente. Venezuela está en medio de un problema, además de político, existencialmente complejo. Existencialmente porque el tema social es mucho más profundo, mucho más difícil de digerir, de entender y de arreglar. Y desde el punto de vista de arreglar significo yo que tiene que pasar por un nuevo gobierno, por un nuevo modelo político que se entierre para siempre el tema ideológico del tema social y del tema político que ha dañado la economía. Así es la parte más compleja. Yo digo que reparar a Venezuela económicamente con un nuevo gobierno no es tan difícil si se ponen las reglas claras del juego. Un principio fundamental en la economía es la confianza, es una regla de oro en economía, confianza. Y la confianza viene dada por seguridad personal y jurídica, seguridad de los bienes de los ciudadanos y que se permita el desenvolvimiento natural del libre mercado de las empresas. Y eso ayuda en el tema social, porque empresas productivas, empresas que generan empleo, generan riqueza y dan al traste con la pobreza, que es la que nos está empastelando la situación del país. ¿Y tú crees que con este gobierno no se puede lograr eso, así hayan conciliaciones? Así el gobierno concilia, así el gobierno haga concesiones a la oposición, debemos entender que el problema fundamental, a raíz del problema ideológico, el comunismo en ninguna parte del mundo, ni donde se soñó, ni donde se implantó, ni donde existe, ha dado fruto positivo y lo que hay es pobreza. Pero hay quienes dicen que el gobierno de Nicolás Maduro ya no es comunista ni socialista. Pero es peor. Porque se ha abierto al mercado, ha permitido que los empresarios privados, así sean del gobierno, inviertan y ha dado las aperturas que no habían antes. Porque existe algo parecido que es limitación a China. China tiene un régimen comunista históricamente, pero tiene un pueblo metido en la pobreza y permite que grandes empresarios, amigos del entorno del gobierno, hagan negocio. Y eso sucede en el comunismo. ¿Qué crees que en Cuba no hay empresas? En Cuba hay empresas y hay industriales. De hecho, en los asaltos que hubo hace poco en las protestas de Cuba, asaltaron bodegones la gente y solamente se vendían euros a los que reciben remesas y a los turistas. Total que es una cosa un poco complicada de explicar a la gente desde su casa que nos está viendo, que este comunismo de nuevo cuño del siglo XXI es permisivo. Pero esto es un malandraje, lo que tenemos aquí que es peor que una dictadura, y yo siempre he dicho que aquí no hay una dictadura. Esto es una corporación criminal y mafiosa que permite concesiones y donde los amos del poder económico históricamente en este país hicieron negocio con AD y con Copey, hicieron negocio con el Chiripero, entraron a hacer negocio con Chávez y siguen haciendo negocio con Maduro. Por eso la cosa es mucho más complicada de entender y mucho más de resolver. ¿Tú ves a Portuguesa igual como ves a Venezuela o Portuguesa tiene algunas diferencias? Portuguesa tiene sus matices y yo creo que una de las partes fundamentales que yo puedo rescatar, aun cuando me hubiese gustado competir con él para la gobernación, es que Rafael Calle es un hombre de mayor amplitud, no es un hombre radical. Rafael Calle fue un hombre de mayor conciliación en cuanto al entendimiento con el empresariado, y eso marca una diferencia con otros estados que han sido mucho más criminales con la empresa privada, pero que lamentablemente Maduro hizo una negociación con los poderes de Caracas, los poderes económicos, y destruyó la agricultura. El gobierno entendió, y muchos industriales entendieron, que era más sano ponerse a bailar pegado con el gobierno, recibir licencias de importación que comprar la cosecha nacional. Y esto estriba la pobreza que tiene Portuguesa en estos momentos
y los 14 estados de producción agrícola que producen maíz. ¿Qué entendieron ellos y los empresarios, los industriales? Que era más fácil recibir una platica del gobierno fresca, en dólares, comprar maíz que comprar una cosecha nacional. Simplemente, con los que están en Cupal y los que forman parte de todo el andamiaje y la estructura burocrática de la alimentación en Venezuela, entendieron que para ellos es más fácil traer un barco de maíz para procesar harina precocida los próximos 30 días que pagar una cosecha nacional, como hacía el Grupo Polar y otros grupos, 3 grupos en Venezuela, el Grupo Grumman, los mexicanos, el Grupo Polar, que eran los más importantes en Venezuela. Sacar un cheque para pagar una cosecha nacional es muy complicado. Ahora les han permitido la licencia afectuosa y amistosa y de agradecimiento a estos señores que pueden ir comprando y destruyeron el aparato productivo venezolano. José, a propósito de eso que dices, te pregunto, el presidente Nicolás Maduro decía en una de las alocuciones que actualmente debido al bloqueo Venezuela está produciendo el 80% de los alimentos que se consumen y que él le agradece eso al bloqueo porque ha obligado a que la fuerza trabajadora nacional se incorpore al trabajo y a la producción. ¿Tú difieres de eso? Bueno, Maduro tiene la cara más grande que la espalda. Yo no sé cómo le cabe la cara a Maduro en las cámaras de televisión. Es una mentira colosal más grande que el cielo. Venezuela está destruida en lo económico. La comida que se compra, que se consume en Venezuela es al revés. El 75% es importado. O sea, tú difieres totalmente. Totalmente por tierra. Falso. ¿Por qué lo dicen entonces? Por números. Solamente te puedo decir que en el maíz solamente se sembró ahorita el 20% y veníamos en declive. 55%, 30, 40, hasta llegamos este año al 20% de la superficie sembrable de maíz. Del maíz se produce el aceite comestible. Los granos han tenido que importar hasta de Nicaragua. O sea, eso es una publicidad. Entonces. Eso es publicidad, eso es propaganda política. Ajá, y los productores de Portuguesa que han reafirmado eso y han dicho que eso es cierto. Bueno, porque aquí hay productores que le deben favores al gobierno. Aquí hay productores y dirigentes gremiales que tienen aviones comprados a la sombra del poder. Mientras los agricultores de muchas asociaciones están arruinados y no tienen ni siquiera para cambiar un caucho, una camioneta o un tractor, tú ves que aquí hay dirigentes que andan en grandes rocheles y grandes negociaciones con gente del gobierno porque encontraron un filón para meterse por ahí. Valoraste la gestión de Rafael Calles y Rafael Calles también ha dicho que durante su gestión hubo crecimiento agroindustrial en Portuguesa. ¿Tú coincides con eso? En eso sin duda, porque... ¿En qué se diferencian las dos cosas? Bueno, es que lo de Calles es una cosa puntual que tiene que ver solamente con plantas procesadoras de maíz de sus amiguetes y sus socios con los que han hecho grandes negocios. Pero eso no es la agricultura de Portuguesa, porque a esas empresas les llega maíz importado. Esas empresas, ese contubernio de las que llaman ABACO, el tema agrícola, de producción de alimentos concentrados, también reciben maíz importado de Cupal y también otros agregados como materia prima para el tema de los alimentos concentrados. Evidentemente, no hay duda, 4 o 5 empresas nacieron del gobierno de Rafael Calles, pero son de sus afectos y allegados. No significa que esa sea la realidad económica de Portuguesa.